Estimados estudiantes, les doy la bienvenida a la videoclase del módulo 5, correspondiente a la materia didáctica especial de la geografía. Este módulo corresponde el tema principal de la evaluación de los aprendizajes y de la evaluación de la enseñanza. Los objetivos presentes en esta videoclase tienen que ver con identificar los tipos de evaluación según su aplicación, además de producir un tipo de evaluación con sus componentes. La organización en este momento se debe en 4 etapas: la presentación del tema, que es lo que estamos comenzando a hacer, la clasificación de los tipos de evaluación, el análisis de una evaluación diagnóstica y, a modo de síntesis, un cierre. Vamos a comenzar con el concepto de evaluación, donde podemos decir que es un proceso continuo, participativo y contextualizado para una mejor calidad de los aprendizajes en el Sistema Nacional de Educación. No puede reducirse a una clasificación, calificación o medición, es decir, que no es reduccionista. Además de ello, debe vincularse al proceso pedagógico para que se pueda retroalimentar y adoptar medidas de refuerzo académico integral. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva y vamos a ver los tipos de evaluación según su clasificación. Tenemos varias clasificaciones. Una de ellas es según el momento. Puede ser inicial, procesual y final. Esta inicial puede ser en un principio de año o un principio de trimestre. Procesual puede ser a lo largo del año, puede ser durante un trimestre. Y final puede ser a fin de año o al finalizar un trimestre. La otra clasificación corresponde a la finalidad o funciones. Tiene que ver con la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa o la evaluación sumativa. Según su extensión puede ser global o parcial. Global puede ser en función al trimestre completo o también puede ser en función a todo el año completo. Parcial, es decir, que abarque algunos temas dentro del trimestre, o también puede ser según el trimestre completo. Para continuar con la clasificación de los tipos de evaluación, tenemos según la procedencia de agentes evaluadores, según los agentes y según el normotipo. Bien, según la procedencia de los agentes evaluadores puede ser interna, es decir, aquellos directivos dentro de la institución, o externa, que tiene que ver con agentes procedentes del Ministerio de Educación de la provincia o de la nación. Los agentes, según los tipos de evaluación, puede ser la autoevaluación, es decir, la evaluación propia, heteroevaluación y coevaluación. Por último, vamos a hablar sobre los normotipos. Pueden ser normativa o criterial. Podemos decir, además, para sumar a estos tipos de evaluación, que la evaluación en geografía es especialmente relevante para conocer las ideas previas, además de las representaciones, los estereotipos que los estudiantes tienen en su mente sobre cuestiones sociales, ya que pueden ser un obstáculo para el aprendizaje. El diagnóstico puede servir para establecer una primera aproximación. Además, puede servirnos para la representación, que estos estudiantes puede ser incompleta o errónea, que estos mismos estudiantes se hacen de los objetivos que se propone el profesor.
los contenidos que han de aprender y de las tareas que han de realizar. Dificulta esto el aprendizaje y lleva al fracaso. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta, que los alumnos suelen ignorar los criterios con los que evaluamos nosotros los docentes, es decir, que mediante este desconocimiento no tienen en cuenta cuáles son las tareas propias de las ciencias sociales. Y esto dificulta además la asimilación de los contenidos. Por último, podemos mencionar que muchos de los estudiantes se precipitan en la realización de las tareas, realmente sin reflexionar sobre cuál es la demanda que se les hace. Muchas veces no leen con suficiente atención los enunciados o no comprenden su sentido. No tienen en cuenta estos aspectos habitualmente, además que se lleva al fracaso. Aquí los estudiantes no reflexionan sobre su proceso de adquisición de contenidos. Vamos a hablar además un poquito sobre el grado de adquisición de las competencias básicas a modo general y en modo particular en las ciencias sociales, en geografía. Las competencias básicas son el saber hacer, el saber ser y el saber aprender. El saber, hacemos referencia específicamente a los contenidos mínimos e imprescindibles. Se evalúan además con actividades teóricas de comprobación de conocimiento. En cuanto al saber hacer, hace referencias a las habilidades y las competencias básicas son la adquisición y se evalúan mediante la solución de problemas y la simulación de situaciones. El saber ser se da mediante las actitudes y los valores, mediante la adquisición de estilos de hacer, que se evalúan con el análisis de caso, con conductas observables y con proyectos compartidos. Saber aprender. Se hace referencia a las estrategias de aprendizaje, es decir, la adquisición de estrategias de aprendizajes, es decir, el aprender a aprender. Mediante las competencias que se evalúan son el mantenimiento y el entrenamiento. Podemos decir también que mediante estos contenidos, el saber hacer y el saber ser, tenemos diferentes tipos de actividades de aprendizaje. Mediante el saber podemos ver los tipos de actividades son de conocimiento y comprensión. Y podríamos utilizar nosotros como futuros docentes los verbos como conocer, definir, citar, describir, comprender, asociar, explicar, entre otros. Bien, en cuanto al saber hacer, lo que podemos decir que los tipos de actividades de aprendizaje son actividades de pensamiento, actividades de relación, análisis, valoración, habilidades psicomotoras. Y los verbos que podríamos utilizar en una futura planificación son aplicar, clasificar, relacionar, analizar, detectar, deducir, evaluar, argumentar, justificar, concluir, juzgar y valorar. Entre otras también que podemos utilizar en este saber hacer son manipular, realizar, operar, organizar, producir, utilizar. Por último, en este tipo de contenidos del saber ser, los tipos de actividades de aprendizaje son actitudinales, por ejemplo, de recepción, de organización, de valoración. Y podríamos utilizar algunos verbos en nuestras futuras planificaciones como aceptar, escuchar, admitir, organizar, integrar, conectar, valorar, respetar y por último valorar. Siempre tenemos otros tipos de verbos y otros tipos de actividades, pero estas son las más representativas. Vamos a continuar con el tipo de evaluación diagnóstica que va a responder a la subclasificación de la evaluación según su finalidad o funciones. En esta evaluación diagnóstica podemos decir que en este modelo se da el inicio del proceso de aprendizaje de las ciencias sociales, que con un carácter diagnóstico tratará de conocer los contenidos previos de cada alumno en el área.
deberá además servir para que cada estudiante tome conciencia de cuál es su realidad inicial en el área, es decir, de esta materia específica de las ciencias sociales como lo es la geografía, y su nivel de partida en la misma, es decir, cuánto es lo que sabemos a partir de lo que nos quedó del año anterior. A la vez que servirá a nosotros como futuros docentes para adecuar nuestras programaciones, es decir, nuestros programas a las necesidades reales del grupo de estudiantes específicos para los cuales estamos desarrollando esta actividad. Como podemos ver, en esta evaluación diagnóstica es un modelo que hemos realizado con el equipo docente y corresponde a una evaluación diagnóstica de primer año. Bien, es decir, que los temas van incorporados a algunos desde la primaria, bien, para saber desde qué punto nosotros vamos a partir para realizar nuestras futuras planificaciones. Son actividades de completar, como ustedes ven, completar en este caso cartográficamente, a qué hacemos referencia con estos modelos, bien. Además, en este texto lo que hacemos es adjuntar un texto para que coloquen un título que sea pertinente a lo cual estamos haciendo referencia en este breve texto. Y por último, la actividad es un crucigrama que tienen que completar los alumnos mediante algunas pequeñas referencias, mediante alguna pequeña ayuda que le podemos brindar nosotros acorde a cada uno de los cuadros que deben rellenar. En esta evaluación diagnóstica, como podemos ver, los componentes de la planificación solamente son las actividades y la evaluación también tiene principalmente acá en el enunciado el componente de portada, es decir, los temas que vamos a trabajar, el curso, la institución, el docente que está llevando a cabo esta evaluación diagnóstica y directamente las actividades. No contamos con otros tipos de componentes como por ejemplo criterios de evaluación, ya que no estamos evaluando un proceso de aprendizaje. Lo que nosotros queremos diagnosticar es los contenidos con los cuales llegan nuestros alumnos a nosotros en una primera instancia del ciclo lectivo. Bien, vamos a hablar a modo de síntesis sobre los aspectos que hemos desarrollado a lo largo de esta videoclase. Hemos hablado sobre la conceptualización de la evaluación, que podemos decir que es el acto de comparar una medida con un estándar y emitir un juicio basado en la comparación. También podemos hacer referencia a la evaluación como un acto de valorar una realidad específica, formando parte de un proceso cuyos momentos previos son los de fijación de las características de la realidad a valorar y de recogida de información sobre las mismas, cuyas etapas posteriores son la información y la toma de decisiones en función del juicio de valor elegido. Esto quiere decir que no nos debemos remitir básicamente a la emisión de una calificación, no debe reducirse simplemente a esto. Bien, con respecto a los tipos de evaluación, vamos a nombrarlos rápidamente sobre cuáles serían según lo que hemos desarrollado. Tenemos la evaluación según el momento, según la finalidad o funciones, según su extensión, según la procedencia de los agentes evaluadores, según sus agentes, según su normotipo. Por último, hemos realizado el análisis de una evaluación diagnóstica y cuáles son los tipos de evaluación que tenemos en esta clasificación, además de los componentes que se van a incorporar dentro de ellas. Por el momento esto sería todo. Espero que les sea muy útil la grabación de esta videoclase correspondiente al módulo 4 de la materia didáctica especial de la geografía. Eso es todo. Muchas gracias. Les envío un cordial saludo.